cada paso, en cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Transportes Especiales ACAR es una empresa que con 18 años de trayectoria cuenta con un amplio parque automotor y una plataforma tecnológica que se ajusta a las necesidades de sus clientes, garantizando la excelente calidad de sus servicios. Una empresa que vela por el bienestar y seguridad de sus empleados y usuarios, comprometida con el cuidado del medio ambiente y el futuro de nuestro país. Transportes Especiales ACAR, logística con sentido ambiental. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Saludo en el estudio al abogado y periodista Dieter Zúñiga, que me acompaña aquí desde el Canal 2 de Cali, y saludo por Sky a Gustavo Muñoz Sinisterra y a Francisco Mejía Pardo, ambos líderes del gremio de empresarios vallecaucanos Grupo Multisectorial. Gustavo, presidente del gremio, y Francisco, líder de la mesa económica del mismo gremio. El tema que queremos proponer hoy es la situación del sector empresarial, particularmente el de la micro, pequeña y mediana empresa nacional y regional, y algunas propuestas que comienzan a intentar estructurarse para lograr mecanismos de apoyo económico efectivos a ese enorme tejido empresarial que tiene el país. Colombia tiene censadas poco más de 1.600.000 empresas registradas en las cámaras de comercio. Y de ese 1.600.000 empresas, 1.599.000 o 597.000 están en la categoría de micro, pequeña y mediana empresa. Algunas llegan a grandes, pero no a supergrandes, ni mucho menos a multinacionales. Solo hay poco más de 3.000 a 4.000 empresas que se consideran que ya tienen capacidad de autonomía de vuelo, que se llama, es decir, que las fluctuaciones del devenir político y el devenir económico a ellas las afectan menos, puesto que tienen capacidad de navegar en varios aires, es decir, en varias economías, en varios mercados regionales o incluso intercontinentales. Pero más de 1.590.000 empresas lo hacen al interior del país, y si exportan, su canasta exportadora pesa muy poquito en sus ventas. Y si importan, su canasta importadora igualmente pesa muy poco en sus productos o servicios, puesto que la inmensa mayoría que requieren productos importados lo hacen a través de cadenas de importadores que ya están establecidas en el país. Dicho eso, entonces, nos enfrentamos a que el tejido empresarial colombiano en su inmensa mayoría está al vaivén de lo que pueda ocurrir con el desastre económico que la pandemia puede significar. Ya hay quienes dicen que las consecuencias que se espera se tengan de esta crisis pandémica serán muy parecidas a las consecuencias de una guerra, como la Segunda Guerra Mundial. Esto pareciera exageración, puesto que apenas estamos hablando de 500.000 muertos a la fecha, pero el problema es que si bien las guerras mundiales han sido muy delicadas en cuanto a número de muertos y a destrucción de infraestructura, lo han hecho en zonas más localizadas. La pandemia tiene la gravedad de que es global y entonces afecta
interdependientemente a todos los actores y a todos los factores de la economía. Este hecho es el que pone a pensar a los líderes empresariales y los debe poner a pensar, puesto que una cosa es el papel del gobierno, que es eminentemente un papel político, y otra cosa es el papel de los gremios, que es el de representatividad de un grupo de la sociedad civil, en este caso de empresarios organizados. Este es pues el tema, para que tengamos una idea de la gravedad de lo que estamos viviendo. Adicional, el presidente de Allianz Colombia, en una reciente entrevista que ha concedido, mostraba que el año pasado, en abril del 2019, se vendieron 20.000 vehículos automotores, y en el mismo abril del año 2020 se vendieron 200, es decir, el 1%, de un año a otro. Eso nos da una idea de lo que está pasando. Don Gustavo Muñoz, lo saludamos y le pedimos que nos cuente cuál es la percepción que tienen ustedes con base en lo que conversan con los empresarios y lo que conocen del sector real de la economía frente a la pandemia. Buenos días, José Alberto, Ritter, Francisco y a todos los oyentes de Canal 2 de este programa informativo Nuestra Gente. Pues mira, en un tema muy preocupante, porque esta pandemia nos cogió a todos, al mundo, a los gobernantes, a los empresarios de un momento a otro. Yo converso con muchos empresarios amigos y hablamos que si a nosotros hace 2 años nos hubieran mostrado un video de que los negocios se iban a cerrar de un momento a otro, de que todo el mundo anda con tapabocas, donde hay ya agonía en ciertos sectores que les dijeron cierres en 40 días y llevamos más de 4 meses, y al terminar el 4.º mes, donde habían esperanzas de una reactivación desde hace 2 meses o hace 1 mes, volvemos y tenemos amenazas de cierre y la pandemia sigue creciendo y no hemos llegado al pico y los muertos se están incrementando y las UCI están llegando a su capacidad. Entonces no lo hubiéramos creído. Si hubiéramos visto esa foto, hubiéramos dicho no, eso no va a pasar. Sí, la radiografía del tejido empresarial que das es así en Colombia y en el mundo. No es muy diferente el de Colombia en el mundo. En el mundo el 90% son micros, en Colombia el 91% son micros. En el mundo el 4% son pequeñas, en Colombia son el 5%. O sea, entre micros y pequeñas en Colombia son el 96% que no superan los 50 empleados ni los 5.000 salarios mínimos. Las medianas en Colombia el 3.5 y las grandes el 0.5. En el mundo el 4% son medianas y el 1% son grandes. Y de la micro, pequeña y mediana, que son el 99.5, pues solo el 17 tiene capacidad exportadora. ¿Qué ha pasado? La micro y pequeña, que son el 96%, no han sido objeto de crédito para el sistema bancario porque son los empresarios que primero la mayoría de negocios están en comercio y servicios, y estos negocios la mayoría tienen arrendamiento, no tienen activos propios, ¿sí? No tienen ahorros. Tienen un tema de sobrevivencia porque su flujo de caja en la mayoría o es negativo o están, cuando paran en negativo, porque están lo que dicen los empresarios normalmente cabalgando, porque el entorno de políticas públicas, el entorno de trámites, el entorno de obligaciones laborales no es favorable para que ese micro y pequeño sea sostenible en el tiempo. Por eso se mantiene el Valle de la Muerte, que más del 50% en los primeros 2-3 años de los emprendimientos no se sostiene y solo un 25% en los primeros 5 años sobrevive. Por ese entorno, pero ya es la tosudez del empresario de seguir reinventándose, y ahí hay un papel que los gremios todavía estamos en deuda de construir políticas públicas favorables, y por eso más del 50% es informal, porque mientras no hagamos que la formalidad sea rentable, pues van a haber temas de informalidad, de contrabando, de competencia desleal. A los empresarios micros y pequeños que venían ya con problemas desde el año pasado,
y que llegaron a febrero y que tú sabes que el comienzo, en diciembre se recupera un poquito el comercio, pero enero, febrero todavía viene la gente de vacaciones, están haciendo presupuestos, están esperando que en marzo hayan las asambleas, se aprueben, a veces se eligen juntas por periodos, se aprueben los presupuestos, normalmente la inversión y los nuevos gobiernos empiecen, la inversión se comienza a ver desde abril, pero cuando en marzo 20 declaramos la cuarentena, muchos negocios de sectores de turismo que venían creciendo, o donde de bares, restaurantes, mucho microempresario, tú sabes que un empleo formal puede generar automáticamente casi 1.5 o 2 empleos informales. Un local abre y abre el señor que cuida los carros, el señor que vende los tintos, el mensajero que le hace la vuelta a los diferentes sectores. Entonces la informalidad es más grande que la formalidad, y en ese momento cuando se cierran los locales y los empresarios no saben y creen que pueden aguantar 40 días, que en la encuesta que hicimos varios gremios hablábamos que la mayoría solo tenían ahorros para entre 20, 25, máximo 30 días. Entonces tú dices, no, voy a hacer el esfuerzo, mantengo el empleo y mantengo 40 días, pero cuando esos 40 días se vuelven 120 días, hay gente que ya ha suspendido muchos contratos, que no ha podido abrir y no sabe cuándo va a abrir, que ha abierto, y los que han abierto, porque hay algunos sectores como alimentos, domicilios, medicinas, energía, que se han movido, pero en la micro y pequeña empresa especialmente, que es la que no califica para créditos, que no ha podido acceder a más del 10% ni de los auxilios del gobierno ni de los créditos de los bancos, están vendiendo entre el 2% y el 30%, no ha podido más porque tiene que adaptarse a los temas de bioseguridad, los domicilios por lo menos en los restaurantes no le daban, por eso decimos en el gremio que hay una reactivación casi de un 30%, pero operativa más no económica porque no llegan a su punto de equilibrio. Y yo creo que un gran error que hemos cometido y que no estábamos preparados, y menos en una pandemia, es que el sistema bancario, al no tener garantizado todo el Fondo Nacional de Garantía por el 100%, pues tiene unas políticas de colocación de crédito para ese 10 o 20% descubierto, pero ellos te aseguran que el 100% aplique, que usted pueda responder, y si es un sector que tiene incertidumbre, pues menos. Entonces tenemos testimonios de empresarios de varios sectores que ya están en angustia, están desesperados, empresarios que tomaron algunos créditos y ya a 5 meses se les va a vencer sus primeros 6 meses de periodo de gracia, refinanciaron deudas y todavía no se ven cómo van a pagar ese capital y no quieren escuchar más de créditos. Por eso en el gremio, que lo hablaremos más adelante, hemos tratado de impulsar un tema de fondo de capital público, que no sea crédito, que sea una subvención y que haya un acompañamiento. Pero el tema es complicado, así las estadísticas muestren que en abril y mayo, por esos días y IVA, por esa pequeña reactivación, mejoró un poquito el tema de empleabilidad, pero la gente que se ha podido reactivar se reactiva en no más de un 30%, se reactiva algo operativamente para perder menos, porque tener el local cerrado que es arrendado y los servicios públicos es peor que estar reactivado entre un 10 y un 30%, pero todavía no llegamos al punto de equilibrio. Las medianas y las grandes han podido refinanciar sus deudas y aplazar temas, reactivarse gradualmente, perder menos y van a resistir. Pero la micro y pequeña, que es el 96%, digamos que está en una gran crisis económica y todavía no hay soluciones contundentes para aliviar eso, y más si no hemos llegado al pico de la epidemia. Normalmente uno miraba que hay que llegar al pico, aplanar la curva y comenzar a reactivarse. O sea, al llegar al pico, la etapa 1, aplanar la curva, la etapa 2, reactivarse operativa y económicamente, etapa 3. Ya hablaremos de eso, ya hablaremos de ello en adelante, Gustavo. Francisco, ¿cómo hacer para que el papel de los gremios se vea, se vuelva tangible? Porque uno conversa con muchos empresarios de todas las categorías y es un momento donde uno dice los gremios se han vuelto analistas de la realidad, pero no solucionadores de la realidad. ¿Qué decimos a ello? Yo quisiera, José, antes de terminar, de contestar tu pregunta, que es muy interesante y que además al interior del grupo multisectorial hemos hecho toda una reingeniería
a ese respecto hacer el siguiente comentario. Mire, yo creo que el diagnóstico que ha hecho Gustavo no podía ser más completo, coincido no solamente totalmente, sino que yo diría que hay algunos temas que él conoce mucho más de fondo, que los tocó tangencialmente, y es la angustia que se está viviendo en el más del 80% de los empresarios micros y pequeños del Valle del Cauca que él preside. La verdad es que las ayudas en términos generales a nivel nacional solamente han llegado para un 20% y un 80% está olvidado. Entonces la solución a lo que Gustavo está planteando no es otra cosa que, si no se necesita crédito, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita la tercera emergencia económica y social en el país. Esa tercera emergencia económica básicamente se hace necesaria porque si nos esperamos a que haya un trámite de cualquier iniciativa que se quiera hacer por la vía legislativa, pues esto nos va a tomar que los resultados salgan a final del año, y ya para final del año se nos han terminado de quebrar todas las empresas. Por eso es tan importante que nosotros hacia adelante consideremos que ese llamado a la tercera emergencia económica y social sea lo más pronto posible, porque además le va a dar paso a otra iniciativa de la cual hemos hablado en este programa, que es nada más ni nada menos que la de la renta básica de emergencia. Entonces, me parece que es muy importante que haya una solución en ese sentido, tal como, o sea, salida ahí, y el Estado no ha querido hacerse a la realidad de que lo que ha invertido hasta el momento no supera el 6% del Producto Interno Bruto, cuando países como Perú ha hecho el 8%, o el 12%, o el 11% o el 12%, y el 8% en Chile. Volviendo sobre su pregunta, le diría lo siguiente. Mire, lo más importante en un gremio desde hace muchos años, lo que pasa es que el papel de los gremios quedó, digamos, circunscrito a ser unos lobistas y plañideras ante el gobierno para pedir cosas. Pero lo primero que tiene que hacer un gremio hoy en día es agregarle valor a la tarea que está realizando. Y agregarle valor implica que ese gremio entienda casi que uno a uno la realidad de la micro y pequeña empresa. Mire, así como los seres humanos somos uno individualmente considerado y somos distintos de todos, las empresas son igualiticas, porque las empresas se comportan también con políticas o con estilos de gobierno, o en este caso estilos de administración que son impuestos o de alguna manera caracterizados, digamos, por la personalidad de su gerente y de su equipo, lo que llama la cultura organizacional. Entonces, ese agregarle valor tiene que ver con que se conozca muy bien cuáles son las necesidades fundamentales de cada uno de ellos, dentro de un contexto que nosotros hemos llamado al interior del grupo multisectorial el desarrollo empresarial sostenible. Ese desarrollo empresarial sostenible tiene que ver con que la empresa aporte en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Es decir, no podemos, como hasta ahora se ha dicho, que es que la empresa es un generador de riqueza solamente y se tiene que olvidar de su responsabilidad social y de su responsabilidad ambiental. No, por el contrario, el gremio tiene que buscar la manera de ver cómo hace que esas empresas sean sostenibles en lo que se llama la triple cuenta, en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Dicho esto, lo primero que tenemos que hacer es encontrar un diagnóstico de lo que cada uno de estos diferentes sectores que componen los gremios, en nuestro caso, el del comercio y el servicio, el de la manufactura, el de las TICs, el de lo agroindustrial y lo del turismo, que es lo que básicamente a nosotros nos focaliza, llamémoslo así, es poder saber
cuáles son esas necesidades inmediatas y perfilar, digamos, de alguna manera una planeación a mediano plazo en el sentido, en paralelo con la reactivación económica, porque olvidarnos de la reactivación, reactivación económica es es perder el tiempo. El primer objetivo del país, el primer objetivo de cualquier gremio es reactivarse económicamente, y esa reactivación económica pasa por una serie de elementos que no solamente tienen que ver con esto de la triple cuenta, sino también tiene que ver con que se alinee a las políticas del orden municipal, o lo que puede llamar la política de reactivación económica municipal, departamental y nacional. Y el otro aspecto que también me parece muy importante en ese repensarse de los gremios es las facilidades que se le brinde al empresario para poder llegar a los clientes. Y es un poco el concepto de la competencia, es decir, cómo cooperamos entre los diferentes sectores para que haya una transversalidad en la actividad que se realiza, y eso se logra a base de información, de inteligencia de negocios y a base de ciencia, tecnología e innovación. Me parece que desafortunadamente los gremios hasta ahora, digamos, no han tenido un papel preponderante en ver cómo se hace que haya digamos, una aplicación práctica, o sea, que se incorpore su ADN. Todo este tema de la ciencia, la tecnología e innovación nos parece muy importante. Que yo diría que en lo fundamental es eso. Sí, me parece que... Francisco, ¿sí? Permíteme, para ti y para Gustavo, antes de darle la palabra a Dieter, que ya está aquí pidiéndome el turno, ¿cómo hablarle a los empresarios de carne y hueso? Porque es que, a ver, lo que ustedes dicen son diagnósticos muy importantes, son análisis muy importantes, pero lo digo pues con mucho cuidado y con mucha consideración por el trabajo que hacen ustedes, pero siguen quedándose allí en el terreno de lo analítico. El problema es que el tendero necesita soluciones, el panadero también, el zapatero, y no hablo de los grandes industriales, hablo de los talleres, el señor que vende en una ferretería, la persona que vende en una floristería. Entonces, ¿qué decirle a esas personas? Yo quisiera que ustedes ahora den respuestas concretas a ese tipo de personas. No hablemos más de lo macroeconómico, porque nos quedamos como hablamos con los especialistas, y yo necesito que la gente del común pueda encontrar en ustedes alguna luz de por dónde hay que enrutar esta situación. Dieter les hace un comentario y toman la palabra ustedes de nuevo. No, Alberto, o sea, yo voy más o menos en la misma línea, porque yo veo o sea, perdónenme si es que no entiendo muy bien, pero pareciera que estuviéramos hablando en cierta forma de continuar en lo mismo, en una situación que prácticamente se ha vuelto insostenible a nivel mundial. Ayer nomás hacíamos el comentario de lo preocupante que era ver al director de la OMS llorando, dando un discurso virtual, hablando de cómo era la situación actual, y todo indicaba de que entonces esto se va a complicar mucho más. Decir que por más que queramos reactivar la economía así como venía, todo indica que la situación no va a ser posible. Y ese repensarse implicaría más bien decir que hay que transformarnos totalmente en cuanto a las actividades que venimos realizando. Es decir, inclusive uno diría que, por ejemplo, las personas que se mueven dentro del campo del turismo deberían de estarse replanteando a realizar otro tipo de actividades, no cómo se debería seguir realizando, sino replantearse esa actividad, así como por ejemplo los que están en el campo del espectáculo, inclusive en los eventos deportivos. Bueno, una cantidad de actividades que uno diría tienen que comenzar a vibrar hacia otros sectores,
y más cuando inclusive la economía a nivel internacional también está tan seriamente afectada. Yo no sé, por ejemplo, si los grandes importadores o los grandes exportadores en Colombia y cuando hablamos de ellos, estamos hablando de que a través de ellos también se activa una cantidad de cosas, de comercio, de industria, todo lo que queramos a partir de la importación y la exportación que pueden hacer. Entonces, yo sí quisiera saber cómo vamos a hacer realmente para la gente del común, que es la más afectada, poder sobrellevar esta situación que se va a complicar todavía más a partir de que no hemos llegado al pico de la pandemia y que se espera que ahorita en agosto y septiembre sea bastante complicado. Sí, entonces, Gustavo tome la palabra de nuevo y le pido el favor que se refiera a sectores económicos concretos, por ejemplo, los tenderos, los panaderos u otros sectores que estén agrupados en el gremio. ¿Qué hacer con ellos? Que circule dinero, ¿me entendés? Para que haya algo. Pues, listo, los micro no tienen su plataforma económica ni su e-commerce, no van a ver beneficiados. No, nada, no se benefician. Los medianos y los grandes sí, pero a que no se mueva nada en la economía, a que se mueva algo, yo mirándolo desde el punto económico, estoy evitando que la gente salga. Todo desde la casa. Y muevo algo en la economía. Yo lo hubiera dejado solo electrónico, si a mí me preguntan. Sabiendo que no está la infraestructura de todo, pero circula el dinero. ¿Entendés? Y en la economía el secreto es que el dinero circule, no dicen los economistas, mínimo 5 veces. Baje por 5 manos mínimas. Ajá. Eso es. Gustavo, te acabo de hacer una pregunta y veo que no me respondes. No, José Alberto, estábamos conversando con Francisco porque se te fue el audio. Alcanzamos a escuchar la introducción de la pregunta y se fue el audio. Estoy pidiéndole a ustedes dos que intentemos, si las tenemos, darle alguna respuesta de qué hacer o qué se está promoviendo por parte del gremio o de otros gremios, por ejemplo, con los tenderos en concreto, con los transportadores en concreto, con los panaderos en concreto, con los peluqueros en concreto, para hablar con gente de carne y hueso, porque es que lo que quiero que diferenciemos es que una cosa es lo que habla Luis Fernando Mejía, el director de Fedesarrollo, o Santa María, el de ANIF, que hablan en términos macroeconómicos y hablan para un poco de dioses, y ustedes que son líderes empresariales de empresarios del común, quisiera es que esos empresarios del común tengan una respuesta concreta de parte de ustedes. Por ejemplo, los tenderos, ¿qué hacer? Hay más de 300.000 tiendas en Colombia. En Cali, según datos que nos han estimado, hay cerca de 20.000 tiendas. ¿Y en qué estado están esas tiendas? Esas tiendas mueven el 55% del mercado de consumo masivo en los barrios y en los corregimientos. ¿Qué hacer, por ejemplo, con ellos? ¿Ustedes qué tienen para decir? Mira, sí, tenemos para decir, desafortunadamente, cuando empezó esta pandemia, que fue una sorpresa para todos, lo primero que hizo el gremio fue generar unas solicitudes a la Presidencia de la República, a la Gobernación, a la Alcaldía, inicialmente en subsidios y en crédito. Fue lo que todo el mundo pensó. Subsidiar la nómina, que no se dio subsidio, sino que se dio crédito a la nómina y después se dio subsidio a la prima. Pero estos créditos a la nómina fue un crédito donde la micro y pequeña, como dijimos, no puede acceder. Y los subsidios a la nómina tenían que pasar por la UGPP, y mucho micro y pequeño, por el tema de sostenibilidad, muchos no se presentaron y a otros se los negaron porque el filtro lo hace la UGPP y tiene hasta 3 años para exigir para revisar y que se devuelva. Por eso el 20% solo ha podido acceder, en especial las medianas y las grandes. Nosotros, viendo esa experiencia de lo que habíamos pedido en subsidio y en créditos, que se había conseguido parcialmente y que no había solucionado el tema de la micro y pequeña, haciendo una reunión presencial con 38 gremios de 30 sectores y subsectores de la economía que impactan a más de 22.000 empresarios en 22 municipios en el Valle. Ese trabajo lo ha hecho el grupo multisectorial desde que empezó la pandemia y hemos estado en videoconferencias con ellos. Hace 2 meses, en una mesa técnica del CODETI, que es el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Centro Nacional de Productividad nos dijo: mire, tenemos una tarea para encontrar
encontrarle más fórmulas a la reactivación e invitó al grupo multisectorial a buscar eso. Entonces, buscando que el crédito no había sido la solución para la micro y pequeña y que los subsidios no habían sido la solución, estamos proponiendo desde hace 2 meses un fondo de reactivación económica en tipo subvención, que quiere decir con recursos públicos del gobierno nacional, del departamento y las alcaldías, que no pase por la banca tradicional para que no ni incremente el tema, ni haya una colocación de crédito donde no van a volver a cumplir los micros y los pequeños, porque lo hemos hablado con los empresarios, y coger a ese micro y pequeño que están situados la mayoría donde están las pandemias y acompañarlo en qué momento hay que reactivarse, en qué momento hay que contenerlo, cómo lo acompañamos en que su discoteca por lo menos cambie temporalmente de aquí a enero o a febrero o a un año donde le hayamos ganado la batalla al COVID, si se la hemos ganado o controlado, y se vuelve a una venta de verduras, se vuelva un tema digital, monte su plataforma, su e-commerce, donde no son créditos, donde los dineros de subvención, que eso ya existe, que Infivalle tiene la experiencia en manejarlo, que estamos en ellos, se le acompañe y los indicadores de colocación de ese recurso público, sea generación de empleo, recuperación de empleo, productividad, pago de rentas, pago de proveedores, dinamice la economía. Se presentó al CODETI, se presentó a la gobernadora y le gustó. Ya lo presentamos al bloque parlamentario, lo volvimos y lo presentamos a una comisión del bloque parlamentario y en este momento lo están presentando al ministerio, le están pidiendo cita para presentarlo al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Comercio. Y ahí le doy la palabra a Pacho, que es el que nos ha acompañado en el tema económico, cómo se financia el gobierno y cómo esto sería una solución para la micro y pequeña, porque ya no es más crédito ni acceder a ciertos subsidios, que es muy complicado de acceder porque ya las estadísticas nos los han mostrado y ellos nos siguen diariamente mostrando la angustia de que no quieren más crédito y nos han podido reactivar. Dale, Pacho, para que complemente, y en esa propuesta está trabajando de fondo el grupo multisectorial desde hace 2 meses. Bueno, como dice Gustavo, nosotros básicamente hemos planteado la tercera emergencia económica y social, que tiene como elemento de punta de lanza la posibilidad de crear, aprobar la Junta del Banco Central, de la Junta Directiva del Banco Central, un crédito del Banco de la República al gobierno por 30, 40 años, con intereses razonables, que permita en esta situación de emergencia poder entregarle ese dinero, que si ustedes me dan una aproximación de una cifra o me preguntan, yo diría que tiene que estar en el alrededor de los 20, los 30 billones de pesos, para que se puedan contemplar no solamente las necesidades de las MIPYMES, sino también, por ejemplo, cómo ayudarle a los recursos de regalía, cómo ayudarles a las de finanzas públicas de los departamentos de los municipios, cómo ayudarles a el no tener que estar haciendo mendicidad en las calles, sino que la gente pueda tener unos mercados, digamos, semanales, y que se estén manejando con unas bases de datos muy exactas de cuál es la georreferenciación que hay para la distribución de todos esos recursos. Entonces yo diría que ese es el elemento central del fondo, el crédito del Banco Central al gobierno nacional para 30, 40 años con intereses razonables, pero que además se haga acompañar de una segunda fuente, que es reestructurar la deuda pública. Definitivamente, con que nosotros reestructuremos el 20% de la deuda pública, nosotros perfectamente podemos mantener un nivel ya sea de emisión de dinero público o emisión de bonos que se compren en el mercado de valores. Lo tercero que nos parece importantísimo es ver qué recursos hay ahorrados de reducción en los gastos de funcionamiento. Anoche vi en televisión que ya el gobierno salió con un plan de austeridad administrativa, pues en vez de estar en mantener esa austeridad administrativa, pero que esos recursos que salgan del Banco Central no sean recursos para mejorar, para
incrementar ni el funcionamiento del Estado, sino que se dirigen a todos a este fondo. El tercero podría ser los recursos provenientes de la reasignación de gastos del presupuesto en términos de proyectos de inversión. Es decir, aquellos proyectos de inversión que uno vea que son susceptibles de postergarse porque no están en la línea de salvamento de la vida y de mejoramiento del empleo ni nada de este estilo. Y finalmente está la fuente de los créditos internacionales, aprovechando que Colombia recientemente fue nuevamente calificado con una buena, por la calificadora de riesgo, quiero decir, con una buena mención que de todas maneras lo hace que pueda acceder a esos recursos. Me parece que otro aspecto que es muy revelador y ya al margen de lo que debe ser ese fondo es un poco el estudio que nosotros hemos podido evidenciar por parte de los créditos a las micro y pymes empresas con garantías del Fondo Nacional de Garantías. Les quiero contar, para reforzar lo que Gustavo estaba contando, en las líneas del gobierno en ese sentido, tanto la línea de capital de trabajo, de pago de nómina y la de microfinanzas, vale 17 billones de pesos, y de las cuales solamente se han desembolsado 3.6 billones de pesos, esto es alrededor del 5%. Definitivamente no hay ambiente para la colocación del crédito, entre otras cosas porque darle más créditos a las micro y pequeñas empresas a la hora la verdad es endeudarlas más, pero con la perspectiva de que se quiebren porque no van a ser capaces de funcionar en la incertidumbre, sin saber qué es lo que va a pasar con el tema de la pandemia y con el tema de cómo se abre más la economía. Muy claro ese planteamiento que haces, Francisco, con respecto al tema de la financiación de la nómina. Tenemos aquí en conexión a Luis Alfredo Charria. Luis Alfredo Charria es empresario del sector del transporte especial y él es, como muchos empresarios medianos, afectado gravísimamente por esta pandemia que, como ya lo explicaron ustedes mismos al principio, ya pasó hace rato los 40 días y se convirtió en 120, 160 días, y donde ellos tienen nómina, tienen transportes, tienen vehículos, tienen talleres, tienen mantenimiento, todo allí estancado. Luis Alfredo, saludándolo, quiero pedirle que nos responda ustedes cómo están afrontando esta crisis, cuánto de su parque automotor, que entiendo que son más de 800 vehículos, tienen parado, cuánta gente tienen suspendido sus contratos de trabajo, cómo los ha atendido el sector bancario. ¿Qué nos puede usted decir? Bueno, buenos días a todos los oyentes de su prestigioso programa, Alberto, por darnos la oportunidad de expresarnos en esta crisis pues que nos aqueja a todo el mundo prácticamente. Sí, en realidad el sector del transporte, específicamente el servicio especial, está muy golpeado. Realmente es lamentable la situación de algunos compañeros. Es bueno que conozcan que el servicio especial tiene la responsabilidad de servirle a los colegios, la parte turística y la parte empresarial. Y como ustedes pueden ver, pues el tema de la educación pues está parada. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos los compañeros que se dedican al servicio escolar, al transporte escolar, realmente están viviendo de limosna, porque el apoyo del gobierno a este sector y específicamente a esta parte del transporte especial ha sido cero. Prácticamente se están sosteniendo de jornadas de solidaridad de mercados y todo ese tema, pero el apoyo realmente del sector bancario ha sido nulo, porque el gobierno ha sacado unos planes de ayuda que los bancos, si no están seguros de su recaudo, ellos no están exponiendo nada. Y yo alcanzaba a escuchar, digamos, el Fondo Nacional de Garantías. Eso también vale, y no todo el mundo tiene el dinero para pagar. Eso es una especie de seguro que ni siquiera los bancos lo aceptan si usted no tiene capacidad de pago. En definitiva, para responder claramente a su pregunta,
el sector del transporte está agonizando. Hoy escuchaba a la ministra que estamos hablando de 1.500.000 empleos y que se hace necesario pues abrir ya paulatinamente el servicio de transporte intermunicipal, porque el sector de servicio especial, como su palabra lo dice, es solamente un sector. Entonces, Alberto, la ayuda realmente del gobierno a través de los bancos que no tienen corazón, pues se pierde. De pronto la buena intención del gobierno, pero no ha sido efectiva, porque siguen exigiendo la capacidad de pago. Y si uno pide ayuda es porque no tiene capacidad de pago. Es algo que no se entiende realmente. Luis Alfredo, ustedes, de sus empleados o de los conductores que están afiliados a su empresa, ¿cuántos tienen inactivos o cuántos tienen activos y en qué tipo de rutas o de servicios? Bueno, Alberto, como te digo, hay que mirarlo en conjunto, porque el sector de servicio especial se divide en 3 sectores. El sector escolar, están todos inactivos, están viviendo una situación prácticamente ya, como se dice, del trapo rojo. El sector turístico, igual. Y de pronto queda el sector empresarial, que, como lo decía, no sé, Celia Cruz, no hay cama para tanta gente. O sea que en un 80-90% de la flota está parada, dedicado solamente al transporte empresarial, que también está por su capacidad de reacción en manos de pocas empresas realmente. O sea que, en resumen, allí se han perdido empleos, se han perdido pequeños capitales, porque es de anotar que cada persona que tiene un vehículo de servicio público es un microempresario del transporte y está en la quiebra. Entregar vehículos y mirar, pues, como el famoso cuento hoy de reinventarse, no sé cómo se puede reinventar una señora que vive o un señor que vive de un pequeño vehículo. En resumen, estamos parados en un 80%, Alberto. Perfecto. Es importante, Luis Alfredo, con esta última pregunta cerramos, que usted le explique a nuestros televidentes e internautas que la empresa suya tiene la característica de que por una parte tiene empleados directos en su empresa y por otra tiene una cantidad de conductores o empresarios de transporte afiliados que son, como usted lo acaba de decir, microempresarios del transporte y que seguramente deben los van o los automóviles o las camionetas o los buses a los bancos. ¿Sabe usted a esa gente cómo le está yendo, los que son afiliados y que tienen su propio carrito a deuda? ¿Cómo le está yendo? Si los bancos lo están persiguiendo o lo están por lo menos dando una tregua. Yo diría que los bancos no están persiguiendo, y yo voy a decir muy fuerte. La mayoría de los bancos no solamente persiguen, amedrentan. Yo he sido víctima de eso y afortunadamente pues mi formación me permite defenderme un poco, pero la persona que no tiene la formación en derecho se amedrenta cuando le dicen un arrendatario de una casa, te llaman y te dicen te voy a hacer el lanzamiento, el proceso de lanzamiento, cuando hay unos decretos ley que lo prohíben. Y entonces los bancos, como lo dije en un comienzo, los bancos no acatan las recomendaciones y los mandatos del Estado para eso. Es decir, en resumen, el apoyo de los bancos ha sido mínimo, porque por encima va la capacidad de pago. Entonces se vuelve como un círculo vicioso. Si yo estoy pidiendo ayuda es porque no puedo. Entonces los afiliados, las personas que están vinculadas de manera independiente, llamémoslo así para que se entienda, están en una situación prácticamente de perder su mínimo vital, que es su pequeño negocio, que es un carro. Muy mal, Alberto, la verdad es que asusta, porque todo esto que genera desempleo, sus familias a la intemperie, pues imagínense toda una exposición social que finalmente le dará a uno hasta susto salir a la esquina de la casa. Luis Alfredo, muchas gracias por su participación, por haber permitido robarle unos minutos de su trabajo, y seguimos aquí adelante con el programa. Le sugiero que lo siga viendo y escuchando aquí en la señal nuestra, Canal 2.co, o en Facebook, Canal 2 Cali. Gracias. Siempre lo sigo, Alberto, y estaba justamente aquí con unas personas, lo acababa de invocar,
porque usted tiene una característica de un periodismo independiente. Entiendo que usted no tiene patrón, y eso es muy importante, Alberto. Yo lo invito a que sigan esa lucha, porque poco a poco vamos ganando espacio. Muchas gracias, Alberto. Muy bien, sigamos. Bueno, eso es importante, Alberto. Lo que pasa es que a mí sí me preocupa la propuesta que hace Francisco Mejía, en el sentido de insistir en una tercera declaratoria de emergencia. O sea, uno entiende que en el papel la declaratoria de emergencia tiene una razón de ser, un espíritu, está precisamente establecida en la Constitución política, pero como decimos algunos, cuando una cuestión no se implementa bien, puede terminar siendo mucho peor que el estado de situación anterior. Si la persona que está encargada de implementarlo no es el más idóneo o atiende a determinados intereses, pues esa medida, insisto, termina siendo peor. Yo quería preguntarle a ustedes, ¿qué es lo bueno que ha tenido dos declaratorias de emergencia económica con todas las facultades del mundo, un presidente, para poner la economía en dirección a solucionar una situación de pandemia, por un lado, de salud, y las consecuencias económicas que está trayendo esto? O sea, un presidente que dice que ha dispuesto 17 billones de pesos y resulta que de esos 17 billones, si mucho, los analistas hablan que hay unos 20 y pico invertidos, y eso que no parece que sean de manera directa como se tiene establecido. Ustedes plantean aquí una serie de medidas que es que uno las viene oyendo desde un principio. Todos los economistas, hasta los más ortodoxos, han dicho lo mismo. Por ejemplo, lo de la renta básica, por ejemplo, lo de los recursos, enviarlos de manera directa a los sectores donde se requiere, sin que den el curso por la banca privada. Bueno, una cantidad de medidas que todo el mundo las planteó desde un principio y nunca se vio que se aplicaran. Entonces uno dice, ¿por qué tenemos que insistir en una tercera declaratoria de emergencia económica si lo que estamos viendo es precisamente que los recursos no se están destinando como tiene que ser? Yo diría que después de esto van a salir unos gremios supremamente fortalecidos, oligopolios, monopolios, el sector financiero, la gran banca, la gran empresa, pero no los que deberían de estar beneficiándose con ello, por lo menos mientras que se resuelve la situación de salud. Entonces yo no entiendo sinceramente por qué persistir en ello. Usted dice, no, es que el Congreso, cualquier norma que se establezca por allá se puede demorar. Pues bueno, yo prefiero que demore un poquitico por allá, pero que haya una discusión democrática sobre cómo se tienen que destinar los recursos y no bajo una dictadura civil que en dos declaratorias de emergencia no ha demostrado ninguna efectividad frente a lo que se pretendía con esa declaratoria. Gustavo, tiene la palabra. Yo quisiera pedir una interpelación con la venia de Gustavo y José para responder. Mire, yo no comparto ni nunca he compartido con usted, Víctor, su punto de vista, y hoy tampoco lo vamos a arreglar. Lo que sí le quiero decir con toda sinceridad es que nosotros, en el fondo que hemos concebido, tenemos una particularidad, que es que nosotros, además de que este es un fondo que no es subsidio, no es subsidio, sino es ¿cómo es, Gustavo? Una subvención. Una subvención. Lo que hacemos es que ponemos todo el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación al servicio de los empresarios para acompañarlos en el desembolso de ese dinero que viene directamente del gobierno, no pasa por la banca, estando de acuerdo con usted perfectamente que definitivamente la banca no es la solución, perdón, y supervisar que esos recursos se apliquen a la empresa de acuerdo con el diagnóstico que hacen esas instituciones, y esa es la gran diferencia que hay con lo que ha pasado en los anteriores 4 meses de esta pandemia. Entonces, la verdad es que es un tema de temporalidad. Usted dice, no, yo prefiero en esta dictadura, entre comillas, que no es cierto, yo no comparto que haya dictadura porque la Constitución lo prevé y uno es dictador cuando viola la Constitución, y en este caso no se ha violado la Constitución. Uno podría decir, hombre, sí, esperemos hasta diciembre.
si estábamos hablando extra micrófono con Gustavo hace un rato, todos los días cuántas personas dejan de comer, cuántas personas pierden su empleo, cuántos negocios se quiebran. En su teoría, a usted no le duele para nada lo que pueda pasar de aquí a finales del año para que se quiebren las empresas. En cambio, a nosotros sí. Nosotros queremos tener una respuesta inmediata y el fondo tiene esa gran virtud que en cuestión de 2-3 meses está poniendo a funcionar nuevamente la empresa, le está dando un respiro, le está dando la posibilidad de que siga empleando buena. Que si quieren ahora podemos entrar en detalle de cómo lo hemos visto en términos del proceso hasta llevarlo a dentro de 2 años a un proceso de transformación industrial y de recuperación o de pago de esos dineros al Estado. Gracias. Chico, Gustavo, antes de darte la palabra, Gustavo, tenemos en la línea a Enrique Villa. Enrique Villa es el gerente del Hotel Torre de Cali, de aquí, de la ciudad. Y él es un líder gremial también del sector turístico, hotelero y gastronómico. Quiero preguntarle, Enrique, estamos con Gustavo Muñoz y con Francisco Mejía hablando de la situación de las empresas, especialmente las pequeñas, las medianas, colombianas y particularmente del Valle de Cauca, y qué se puede hacer o qué se le puede exigir al gobierno o solicitar al gobierno para que podamos tener una reactivación consistente. La pregunta para ustedes, ¿cómo la están viviendo ustedes los hoteleros? Porque entiendo que la situación es dramática. Hola, buenos días, José Alberto, y a los señores de la mesa. Efectivamente, el sector hotelero viene pasando por una de sus crisis más graves, con 2 consideraciones importantes. Una, que no se sabe cuándo se va a reactivar, porque obviamente pues venimos en extensiones de esta cuarentena, pero 2, que no hay ningún interés del sector bancario para ayudar al sector. Básicamente la banca viene negando los créditos, la banca pública y privada vienen diciendo que el sector turismo es de alto riesgo y que no están dispuestos a prestarle plata. El gobierno anuncia una cantidad de recursos que jamás llegan al sector turístico. Realmente es muy poco lo que se ha logrado, lo del auxilio de nóminas, pero de resto para capital de trabajo, para poder iniciar operaciones como debe ser. La hotelería está pasando por un mal momento y pues esperemos que esto no traiga más consecuencias todavía más complicadas en el tema del desempleo. Ustedes, los hoteleros, sufren el embate de que la gente no se está moviendo. Entonces, al no moverse, pues la gente no va a buscar hospedaje. ¿Cómo están resolviendo el problema del empleo de las personas? ¿Las mandaron a sus casas? ¿Suspendieron contratos de trabajo? ¿Ustedes cómo están haciendo para el mantenimiento de los edificios hoteleros? ¿Cómo están haciendo para pagar las cuotas que deban tanto al Estado como a Fontur, como también a Industria y Comercio y demás? Bueno, digamos que son 2 ejercicios. El tema laboral, nosotros hicimos la tarea, como dijo el ministro, que hay que hacerla, pedir licencias, ayudar con vacaciones anticipadas, que los colaboradores pidieran licencias, suspendimos algunos contratos, pero pues obviamente esto sería una medida que aguante para mes o 2 meses, pero es que ya para 4 meses lo que está sucediendo es que ya se están empezando a cancelar contratos de trabajo. A nivel de impuestos, pues obviamente el gobierno tendió la mano en el tema del Fontur, dio una extensión para el pago del aporte, suspendió el cobro del IVA para el turismo y suspendió el cobro del hipoconsumo, perdón. Y esas pues son medidas que alivian al usuario, pero al sector como tal, realmente lo que se viene haciendo es acumulando deudas. Los proveedores pues toca negociarles y decirles, no sé cuándo le puedo pagar porque no sé cuándo voy a volver a estar operativo al 100%. Ya. Enrique, ¿ustedes qué futuro prevén si la situación, como pareciera ocurrir, se agrava? Es decir, si la cuarentena se extiende
1 o 2 meses más, si el tema de la inactividad económica, por lo menos del sector turístico, va hasta diciembre. ¿Qué prevé usted como líder del sector que puede ocurrir en economía regional y nacional? Pues digamos que ya es un hecho que la reactivación aérea va a ser hasta septiembre. Los pilotos se vienen posponiendo entre las ciudades, así que ya se sabe que en septiembre se van a reanudar los vuelos y seguramente en septiembre se reanudará también el transporte intermunicipal, que es todo esto fundamental para que se reactive el sector. Lo que va a pasar es que muchas empresas no van a aguantar esto y básicamente yo ya conozco a algunos colegas que me han dicho no voy más, o sea, tengo que cerrar porque no tengo cómo sostener esto, lo cual pues obviamente es una tragedia muy grande para el sector que venía despegando muy bien, que se venían haciendo importantes esfuerzos, pero definitivamente no se está viendo y conociendo la experiencia en otros países, la reactivación es muy lenta. Entonces, países que ya reabrieron sus mercados están viendo que la reactivación hotelera es lenta. En consecuencia, este año no se va a ver mayor actividad. Creeríamos que no vaya a ser algo muy fuerte. Y pues ya será cuestión de ver quién tiene el aguante para poder subsistir hasta el otro año. ¿Tienes, Enrique, para terminar, un dato estimado de la cantidad de empleos que mueve el sector hotelero, por lo menos aquí en la región de Cali y el Valle? No tengo ese dato, José Alberto. Ya. Bueno, muy bien. Le agradecemos a Enrique Villa por su participación, por habernos regalado estos minutos y continuamos con Gustavo Muñoz. Muchas gracias. Sí, para ayudarte ahí en el dato, creo que el sector turístico habla de 3 empleos por cada 10 empleos, o sea que aquí en Cali debe estar moviendo, no sé, unos de 300 a 400.000 empleos. Sobre el tema del fondo que estamos proponiendo, ya todos sabemos y los empresarios lo dicen, el crédito no fue la solución, fue la solución para los que tenían activos y que el banco está seguro que a pesar de la crisis, porque los bancos también tienen incertidumbre, de los sectores pueden sobrevivir y el gobierno sí se quedó corto. No sé ya económicamente si podía modificar la política de calificación de crédito o dar el 100% del Fondo Nacional de Garantía. Pero como una solución, nosotros recalcamos lo del fondo y solo se puede hacer a partir, como dice Francisco, de una emergencia o decreto, porque si esperamos a que el Congreso vuelva a instar en julio 20 y comiencen todas las discusiones como si no hubiera pandemia ni crisis, eso se puede hacer si son lentas las legislaciones, no de este gobierno, de todos, porque aquí no podemos mirar de todos los gobiernos, nosotros venimos en un retraso de salud, de educación, de diferencia, pues, de equidad, y esto a quién afectó como todas las crisis, pues a la base de la pirámide social y a la base de la pirámide empresarial, ¿sí? Entonces nosotros sí estamos trabajando en el gremio hasta donde podemos, venimos incansablemente y tenemos que hacer la tarea, pasar por el CODETI, por la gobernadora, por la alcaldía, los secretarios de Desarrollo Económico, Infivalle, los secretarios de Hacienda, el ministro, presidente, pues nos toca hacer el trabajo y lo más rápido es convencerlos para que a través de un decreto, ellos ya tienen creado un fondo público que es el FOME, bien o mal ya lo tienen creado, o sea, ya tienen la experiencia bien o mal de crear fondos públicos, de hacer subsidios y todo eso. Entonces sabemos y los empresarios lo dicen y ahí están los testimonios, le acabo de enviar a José Alberto ahí por el interno, testimonios del grupo que vivimos todos los días, como lo dice Enrique, todos los días hay gente que dice que ya cuando se acabe y de pronto cuando llegue el fondo muchos no van a poder ni volver a reabrir. O sea, esto nos copó, pero como gremio tenemos que seguir insistiendo porque ya sabemos que el crédito no es la solución. Entonces sí, es la solución, es lo que hemos visto porque los gremios no somos bancos, no somos cooperativas, no tenemos capital de trabajo y tenemos que buscar medidas. Y algunas medidas no nos podemos poner a darle garrote políticamente al gobierno sin buscar soluciones, porque entonces nos tendríamos que volver un partido de oposición política. Sí tenemos que respetar los criterios, decirle qué está funcionando, qué no está funcionando y para quién no está funcionando. Eso sí lo hemos dicho a los congresistas, a los gobernadores, al presidente, con todo respeto, pero nuestra función como gremio es buscar soluciones y le estamos trabajando a esta solución que no va en la velocidad ni en el ritmo que nosotros
queremos, porque esta es una democracia, hay que convencer a los actores y los actores convencer a los otros actores. Muchas gracias y vamos a escuchar a José Félix Cipriani. José Félix Cipriani es líder del sector de panaderías, reposterías y pastelerías de ANIPAN, es el líder de la Asociación Nacional de Panaderos de aquí del Valle del Cauca. José Félix lleva más de 40 años en la industria. ¿Cómo le están pasando ustedes los panaderos, reposteros, después de 4 meses de estar en cuarentenados, José Félix? ¿Qué futuro prevén? Bueno, igual que todo el país, ¿no? Con una recesión, no digamos que total, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar domicilio, de vender por mostrador, pero últimamente las panaderías se han convertido en panaderías, cafeterías, restaurantes, y como no están operando los restaurantes, esas personas, ni las cafeterías, esas personas que iban a comerse el pan de bonito, la empanada, la papa, a nuestro negocio no está funcionando. Eso ha hecho despedir muchos empleados, porque esa parte de las cafeterías y los restaurantes nos ocupaba un buen número de empleados. Y pues ha bajado también los ingresos de los panaderos, de las panaderías de punto caliente, porque pues esa parte se llegó a convertir en algunas panaderías en más del 50%, porque era por la mañana servir desayuno, servir el pan de bonito, que ya es una costumbre aquí en Cali, y al mediodía algunas servir almuerzo, no todas, pero además que las panaderías no tenían la estructura para ese servicio a domicilio. Algunas han tenido que comprar motos, otros contratar gente. En fin, eso ha sido el caos, y estamos pidiéndole a la Secretaría de la Alcaldía, a don Fernando, que nos permita un piloto, siquiera en las cafeterías, volver a ver el pan de bonito, volver a vender el pan de bonito, la empanada, con los protocolos debidos, el 35% de las personas, el distanciamiento, el tapaboca, en fin, esa es la situación nuestra, señor Tejada. José Félix, ¿qué sabes tú de la situación de los panaderos afiliados al gremio con respecto a las deudas con los bancos o a las posibilidades de que los bancos les inyecten nuevo capital? ¿Tienes algo que decirnos? Sí, estamos en eso. Pues desafortunadamente ANIPAN ha entrado en crisis también. Nosotros estamos cambiando de local, estamos pasándonos a un local donde no nos van a cobrar durante 3 meses, estamos haciendo rifas para subsistir, y realmente no hemos tenido el tiempo suficiente para coordinar con el grupo multisectorial, que es el que está coordinando, pero a fe que yo pienso que vamos a necesitar de eso. Ya tenemos previsto el día jueves, mañana o el viernes, hacer un sondeo dentro de nuestros asociados, a ver quiénes tienen la necesidad y reportarlo a donde sea necesario. José Félix, ¿tú tienes algún estimado de número de empleos y número de panaderías que hay aquí en Cali o en la región? Bueno, nosotros estamos sacando a través de ADEPAN. ADEPAN es la Asociación Nacional de Panaderos, que tiene sede en Bogotá, y nuestra directora es la doctora Marcela Morales. Ella sacó un estimativo para un comunicado a las emisoras de 400 empleos, que nosotros generamos más de 400.000 empleos a nivel nacional. Aquí en Cali tenemos 2.000 panaderías aproximadamente, o un poco más, y hay un promedio, te podría decir, en las grandes de unos 80 a 100 empleados por panadería, y en las medianas póngale 30, 40, y en las pequeñas 5, 10. Entonces, ¿cómo le digo? La cantidad de personas que han quedado sin empleo por esta cuestión de la no venta suficiente de pan, porque no es lo mismo cuando se va a la panadería a consumir el pan y a llevarlo, que a ir a hacer una cola. Hay panaderías donde la cola va de 10, 15 personas, y hay gente que no le gusta eso,
prefieren ir al supermercado y comprar el pan tajado, el pan empacado, y eso perjudica a las panaderías de punto caliente, más no a las panaderías industriales, que son las que le venden a los supermercados. Ellos están viviendo una época relativamente buena. Ya. Le agradecemos mucho a José Félix que nos haya regalado estos minutos para darnos datos representativos de la industria del pan aquí en Cali y el Valle del Cauca. Continuamos con nuestros invitados por Sky. Gracias, José Alberto, a ti y a toda la gente del Grupo Multisectorial. Hasta luego. Hasta luego. Gustavo y Francisco, ¿no será que ya ha llegado la hora? Y yo los quiero invitar a que dejemos a un lado el tema de la tercera emergencia económica, si es o no conveniente, porque ese es un tema ya de más detalle, filigrana jurídica, que de pragmatismo económico y empresarial. ¿No será que ha llegado la hora de que los gremios tomen una actitud más proactiva y, por qué no, más agresiva ante las instancias, las autoridades gubernamentales, nacionales, departamentales y municipales? ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, nosotros venimos insistiendo en este programa hace mucho tiempo en por qué el gobierno, la plata que era para subsidios a la economía informal, a las gentes de los sectores que no estaban precisamente empadronados empresarialmente, los entregó vía banca y no vía caja de compensación familiar. Allí ustedes como gremios tienen un gran papel que poder hacer, porque he dicho con datos que son fáciles de comprobar. Si alguien tiene el dato real de cuántas empresas hay, cuántos empleos formales hay, son las cajas de compensación, porque toda empresa cuando se afilia tiene que pasar ese tipo de datos y mantenerlo actualizado. 2, ¿no será quizás esta una oportunidad para que los gremios posicionen un nuevo estadio de formalidad como instituciones representativas del empresario? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si en lugar de que la plata que vayan a entregar el gobierno en una tercera emergencia o en una extensión de lo que hay ahora, que la pasen a unas fiducias, pero que, por ejemplo, el grupo multisectorial, que es un gremio formal, cumpliendo todos los requerimientos de ley, el gremio puede demostrar que tiene agrupados a 21 sectores económicos y que debajo de cada sector económico está representando más o menos 5.000 empresas de verdad para Dios. ¿No sería muy importante que el gremio pudiera llegar a esa fiducia y la fiducia le dijera, bueno, esta parte es para el gremio grupo multisectorial, nos demuestra que la empresa Canal 2 o la empresa Panadería Paola o Panadería Cuti o Transporte Ácar u Hotel Torre de Cali está afiliada, entonces vamos a darle ese apoyo, ese subsidio con el aval del gremio grupo multisectorial porque nos demostró que es afiliada a esa empresa? ¿No será quizás que alternativas como esas pueden romper el círculo vicioso de que los carrasquillas toda la pata se la manden a los bancos y no a las entidades que directamente pueden llevársela a los empresarios? Gustavo, tiene la palabra. Sí, arranco por lo último, José Alberto. Precisamente esa figura de fiducia, gremio, presente en los empresarios. Ojo, los gremios no vamos a manejar dinero porque no tenemos la estructura de los dineros, pero ya sabemos que en esta emergencia los bancos, bajar la plata a los bancos fue la solución. Por eso el fondo está así estructurado en su tema. Los gremios presentan las empresas y son parte de los comités técnicos para llevar a este empresario, para garantizar que le presten un recurso acompañado de, no le preste, le faciliten un recurso de capital de trabajo en el tiempo que garantice unos indicadores sociales de empleo, de pago de proveedores, de pago de rentas, de mantener de dinamizar la economía y que una parte de ese capital o todo en un término de 5 años pueda volver al fondo para que se le preste a otros empresarios. El fondo que estamos proponiendo hace 2 meses y que estamos defendiendo y que vamos avanzando no en el ritmo que es, pero estamos haciendo la tarea, tiene ese componente. Y las cajas de compensación, cuando hablamos de ese tema desde una videoconferencia que tú participaste, yo he estado hablando con Confandi, pero aquí hay un tema legal de las cajas que no permiten todavía eso, sabiendo que tienen una gran oportunidad por todas las empresas, por su componente social y a los que le llegan. Por eso,
mucho tema tiene que pasar por una voluntad política de decreto o como sea porque la normatividad que existe, los gobiernos no estaban preparados ni las instituciones como la Caja para pasar en eso, pero ese es el salto y estamos hablando muy de cerca con Confandi para mirar a ver cómo, porque nosotros los gremios tenemos afiliados es la gente formal, ¿sí? Los formales, pero hay un tema de informalidad que supera a los formales y que también afecta a los negocios formales por la competencia desleal. Un ejemplo, el que tiene el local comercial en el centro y paga arriendo, bombero, pidió permiso, lo visita la DIAN, lo visita la alcaldía, lo visita la gobernación, pero pasa por encima del formal que está en el andén, del informal que está en el andén, pegado con la energía al poste, vendiendo la mercancía de contrabando y vendiendo a la mitad, y la gente llega primero al andén que entrar al local. Entonces, sabiendo, y está subsistiendo. Entonces, en ese tema sí estamos hablando con las cajas porque nos parece que las cajas podrían ayudar mucho en eso, pero el problema es que como a todo mundo lo cogió sin esperar, cambiar esa normatividad y hacer que funcionen estos nuevos esquemas, nos ha tomado el tiempo, que ese tiempo es contraproducente contra la sobrevivencia de todas las empresas día a día. Toda vez que esto es una situación de largo plazo, esta crisis económica no se va a resolver este año, según lo indican los economistas. Ayer veía en El Espectador, leía en El Espectador que a nivel mundial 83 multimillonarios, entre ellos algunos de los descendientes de Walt Disney, estaban proponiendo crear más impuestos a los sectores con mejor posición, con mayores recursos. ¿Ustedes qué opinan de pronto de ese otro tipo de medidas? Es decir, pensando ya a largo plazo en lo que tiene que ver con materia tributaria y generar unos recursos a partir de las empresas que mejor puedan estar soportando la situación y que inclusive se pueden estar enriqueciendo de esta situación para que con esos recursos se pueda contribuir a esas pequeñas, medianas y microempresas? Francisco. Hola. Pero yo personalmente creo, un artículo que escribí recientemente, hablo de cómo la reactivación económica, social y ambiental debe hacerse por etapas. A mí me parece que la primera etapa ya se surtió a través de las emergencias económicas, en la tercera que ojalá se dé. Digamos que una segunda etapa tiene que ver fundamentalmente con un proceso de definición de una política de desarrollo empresarial que tiene que ser muy fuerte, y la tercera etapa tiene que ser año 2022, posiblemente cuando ya hemos salido de lo más apremiante, la realización de una serie de reformas estructurales para el país, entre ellas evidentemente el tema que tiene que ver con las finanzas públicas, el tema que tiene que ver con las tributarias, el tema que tiene que ver con la pensional, el tema de la justicia y la lucha contra la corrupción, bueno, en fin, todas estas otras reformas. Respecto de la reforma tributaria, a mí me parece que lo más importante, y creo que ya eso está cuantificado no solamente por los tanques de pensamiento como Fedesarrollo, ANIF, etcétera, las exenciones tributarias que hay en el régimen del país pueden valer alrededor de 9.6 billones de pesos. Esas excepciones tienen que ser desmontadas, y también, por supuesto, las que se añadieron en el tema de la ley de financiamiento del año 2019, que fueron vergonzosas, por decirlo menos. Y me parece que también tenemos que pensar en ver cómo, lo decía yo también esta mañana en un programa en que fui invitado, en la necesidad de crear un impuesto para el patrimonio. Me parece que hay sectores en los que definitivamente no solamente la pandemia no lo afecta, sino que además se han podido, digamos, usufructuar, si se me permite la expresión, o por lo menos ser bendecidos por las ventas. De manera que nosotros sí creemos que esas reformas se tienen que acometer, pero todo a su debido momento. Nosotros creemos que ahora lo que necesitamos es que esa reactivación se acompañe de una política de desarrollo empresarial, repito, que sea muy agresiva,
que permita escalonar lo que nosotros en nuestro fondo hemos llamado complementar las medidas del gobierno y diseñar un modelo de articulación público-privada donde haya recuperación como primer paso, segundo paso, reactivación económica y después fortalecimiento de las actividades económicas. Es decir, es poder llegar a intervenciones que permiten garantizar el fortalecimiento empresarial a través de la creación de ese fondo del cual estamos hablando, que se le inyecten recursos de subvención para capital de trabajo de la micro y la pequeña empresa. Yo diría que eso en cuanto a lo de la reforma tributaria, y el otro que me parece muy importante también es todo el tema de la formalización. Gustavo lo tocaba ahora. Es que en este país, mientras nosotros tengamos un 55% de informalidad, yo veo muy difícil que nosotros podamos mover un aparato económico nacional de una manera consistente y de una manera sistémica que permita, digamos, una verdadera reactivación económica. Si nosotros no facilitamos esa formalización de los independientes, de las empresas que no se acogen precisamente por falta de credibilidad en el sistema. Es que en tu comentario, José, hay velado, pero no es velado. Tú lo estás diciendo de frente, pero que la gente no se formaliza en Colombia porque dice, ¿para qué yo me voy a poner a formalizarme si esa plata terminan se la robando o terminan malgastándosela al Estado? Entonces, si a eso no se le da un gran vuelco y empezamos un proceso de desarrollo cultural distinto, difícilmente nosotros vamos a poder hacerle un cambio estructural al tema. Y me parece que lo otro, que acompañando a estos dos elementos, vuelvo a insistir, hay necesidad de utilizar el sistema, el ecosistema de competitividad, ciencia y tecnología. Hay muchas cosas en las cuales uno se habla de reinventar las empresas. Y esas empresas no se reinventan, como bien decían los testimonios de las personas que entrevistaste hoy, simplemente diciendo, no, nosotros dejamos de producir esto para producir esto otro, bueno, vamos hacia determinados sectores. No, eso demanda un estudio que se llama de inteligencia competitiva, es ver qué están haciendo otros países. Yo, por ejemplo, el ejemplo que más utilizo es en lo que ha pasado con el tema de las flores o con el tema de los productores de alimentos hortifrutícolas. Usted hace toda una infraestructura que está alrededor de lo que son esos invernaderos y en un momento dado su negocio se acaba, llámese flores o llámese hortifrutícola, usted ya tiene la infraestructura, usted lo que tiene que pensar es en qué otra actividad que utilice esos mismos recursos puede reinventarse. Y para eso se necesita riego de goteo o un riego especial, que es una tecnología israelí, cosas de ese estilo. Eso solamente se logra utilizando ciencia y tecnología. En resumidas cuentas, me parece pues que es una serie de paripasos y es una serie de acciones que deben llevarnos a nosotros a poder recuperar la economía en un tiempo no más allá de 2-3 años. Quiero hacer un aporte ahí, José. Sí, brevemente, Gustavo, porque el tiempo ya me está marcando. Sí, mira, esta crisis y esta epidemia al mundo y a Colombia no nos puede pasar de que la superamos o aprendimos a vivir con ella y vamos a volver a lo mismo. Aquí sí se debe venir una reforma tributaria, pero cuando hablamos de reforma tributaria que busque equidad social y económica. Se debe venir una reforma laboral y flexibilización laboral porque los trabajos van a cambiar. Muchas empresas, por el efecto de la crisis, se están digitalizando y están colocando el home office, el trabajo en casa, y muchas no van a volver, ciertos trabajos no van a volver a la oficina, va a haber que haber temas de flexibilización laboral sin afectar las garantías de los empleados, pero sí que las empresas puedan generar más empleo y darle oportunidad a gente que también por su oficio de educación
necesita trabajar medio tiempo, 2 horas, 4 horas al día. No es una imposición como lo dicen los sindicatos, pero hay madres, cabezas de familia que les sirve un trabajo 2, 3 o 4 horas al día que ahora no lo puedo tener porque no lo hay. Y hay que hablar de la reforma agroindustrial porque no puede ser que este país importe el 70% de los alimentos. O sea, ahora es un tema de subsistencia y sobrevivencia, pero después los gremios y la sociedad civil nos tenemos que meter desde ya en esas reformas estructurales, porque a estos gobiernos no nos puede pasar y a la humanidad una crisis de esto y después volver a lo mismo después de la crisis. Quería hacer ese aporte. Damos paso a Felipe Acevedo, nuestro periodista que monitorea redes sociales, para que nos comente. 9 de la mañana, 26 minutos. Doctor Tejada, los saludo a usted y al Dicter y a los invitados y por supuesto a nuestros televidentes del informativo, nuestra gente desde la cabina de Secan Estéreo. Ya saben, buenas noticias y por supuesto toda la programación a las 12 del mediodía, Mundo Panorama. Tengo resumen de redes sociales de la gente que está opinando a través de este tema, que hablan sobre la economía, sobre los grandes, medianos y pequeños empresarios. Vamos a empezar por acá rápidamente a través de la fanpage. Canal 2 Cali, ahí van a encontrar ustedes la señal en vivo y por supuesto van a poder dejar su comentario. Como observan allí en pantalla, dice el señor Richard Padilla Yesken, tocando el tema de Infivalle, porque así como le presta a los municipios, ¿por qué no ser el nuevo reactivo de la economía del valle, generando préstamos a los medianos y pequeños empresarios y así aliviar la carga de los municipios? Son algunos de nuestros televidentes que están participando a esta hora de la mañana a través del informativo y aquí recibimos todos sus comentarios. Recuerden, fanpage Canal 2 Cali. Vamos a escuchar un audio, nos lo envían desde Bogotá, la capital colombiana, en donde también allá la economía y los empresarios tienen su SOS. Hay un televidente que es muy fiel de nosotros y quiso compartir su opinión. Escuchemos a Guido desde Bogotá que dice referente a este tema. Bueno, un saludo para los televidentes del canal de Cali. Pues realmente estamos viendo muchas empresas quebradas que les ha tocado cerrar sus puertas y seguramente es porque no han tenido la ayuda económica del gobierno. Yo trabajo con varios gremios, por ejemplo del deporte, y ellos han mandado cartas, han hecho muchas cosas y hasta ahora no han recibido ni una contestación, ni una llamada y muchos se hayan ido a quiebra. Entonces yo pienso que el gobierno está ayudando a las empresas que son amigas del gobierno, pero las empresas que no tienen acceso al gobierno están ilíquidas, se están quebrando. Entonces, no sé, realmente no confío en la ayuda del gobierno. El gobierno ayuda a los bancos, a las empresas aliadas que ayudaron en campaña, pero las otras empresas, la verdad, si se están yendo a quiebras porque no tienen ayuda. A nuestro televidente, muchas gracias desde Bogotá. Es la opinión de nuestra gente. Vuelvo a estudio con este comentario desde Marroquín 2. Salomé lo hace. ¿Cómo pueden creer y crecer las empresas pequeñas del Valle del Cauca si el gobierno solamente ayuda a sus amigos? Y las pequeñas deben buscar cómo generar y crear y los bancos siempre van a estar atrás. Son algunos de los comentarios. Doctor Tejada, siga usted en estudio desde la emisora www.secanestereo.com. Los invito a que la escuchen y estén pendientes de lo que pasa en el mundo a las 12 del mediodía con Mundo Panorama. Nos oímos. Yo quisiera ayudarte. Primera pregunta de Infivalle, como quiera que yo fui gerente de esa institución. Para nuestro oyente, nuestro amable oyente, decirle que los institutos, los INFIs, los institutos financieros departamentales, están hechos solamente para prestarle a las entidades públicas, ya sea del orden municipal o departamental, y a aquellos, y hay una autorización que se dio hace unos pocos años, de prestarle a aquellas particulares que tengan contratos con el Estado para que se pudiese hacer como una especie de descuento de cartera de las facturas que le adeudan las entidades públicas a estos terceros. Los INFIs, según lo que he podido conocer últimamente, están dialogando con la superintendencia financiera a fin de que se les permita, primero, expandir su radio de acción, en este caso de Infivalle a Infi Pacífico, ¿no? De alguna manera. Y lo otro que están pidiendo es que se pueda hacer colocación de cartera, pero para sectores muy particulares. En este caso, pues, el sector,
digamos, de la microempresa o a los sectores artesanales o cosas de ese estilo, muy puntuales y están en esa discusión, pero por ahora ellos no pueden prestarle plata al público, esa es la razón. A nuestros invitados por Sky, a Gustavo Muñoz y a Francisco Mejía en representación del gremio Grupo Multisectorial, a Dieter Zúñiga, quien está aquí acompañándonos en el estudio, y a los empresarios que aceptaron nuestra llamada telefónica. Cerramos con la siguiente síntesis. Gustavo Muñoz dice en su último comentario: después de que pase la pandemia no podemos volver a como estábamos. En eso estamos de acuerdo, pero ese no podemos volver a como estábamos tiene que ser para mejor y no para peor. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que llegó la hora de que los gobiernos y los empresarios del mundo y de Colombia en particular repensemos cuál es el proyecto social y económico y el modelo de sociedad al que estamos apuntando. Porque mientras sigamos teniendo, como también lo dijo él, un estatuto tributario que está diseñado para quitarle el peso de la carga impositiva a los que tienen la plata y a los que más daño hacen con la plata. Estoy hablando de los mineros, estoy hablando de los importadores, porque, por ejemplo, para que se me entienda, ahora que se va a comenzar el piloto de fracking, en Colombia y en el mundo, obviamente, todavía las contabilidades nacionales y las contabilidades empresariales solo se limitan a contabilizar ingresos, costos y gastos para llegar a una utilidad. Pero en esos costos y en esos gastos de las empresas públicas y de las empresas privadas no se calculan los costos de lo que se llaman las externalidades en economía. Y el fracking tiene unas evidentes externalidades. Por ejemplo, el daño que le hacen a las fuentes hídricas. Ese valor que se pierde cuando alguien saca petróleo vía fracking, lo paga alguien. Hasta ahora lo ha pagado las comunidades más pobres y más periféricas. Pero los empresarios, o mejor, los inversionistas, que casi nunca tienen rostro propio, porque son fondos buitres o fondos internacionales, se llevan la bolsa y dejan el hueco, se llevan la bolsa y dejan la plata y dejan el agua contaminada. Eso es lo que hay que cambiar. Pero también hay que cambiar que haya una banca voraz. Ya hemos dicho aquí muchas veces que en Colombia se pagan 5 veces en promedio el crédito el costo del crédito en el resto del mundo. En Colombia un crédito puede costar entre 24 y 33% efectivo anual. Y en Estados Unidos ese mismo crédito puede costar entre el 2 y el 4% anual. Y en España, que es uno de los países más costosos en crédito de Europa, puede costar entre el 4 y el 7% anual. ¿Cómo podemos competir así? ¿A quién es que le apuesta el gobierno cuando apoya a la banca y no a las empresas que generan la economía real? Eso es lo que hay que cambiar. Y también hay que cambiar un modelo de gremios económicos, y esto lo digo con mucha consideración por mis contertulios, pero hay que cambiar un modelo de gremios económicos y de líderes de gremios económicos genuflexos, convertidos en meros lobistas, convertidos en meros lleva y trae, pedigüeños de favores. No necesitamos ese tipo de liderazgo, no necesitamos ese tipo de gremios. Necesitamos gremios que le hagan libros blancos a los congresistas y a los gobernantes, a los concejales y a los diputados. Es decir, llévenle la tarea que necesitamos que hagan, pero no vayamos allá a pedirles el favor tomándonos un cafecito porque el poder lo tiene el que nosotros elegimos. Eso no es así, eso se llama subdesarrollo mental, se llama subdesarrollo cultural. Ya es hora de que los gremios, y yo no estoy invitando a los gremios a que se vayan con piedras y con martillos y con hoces allá a pelear con el poder público, pero sí estoy diciendo, váyanse con la carga de la inteligencia, es decir, con los argumentos. Miren lo que está pasando en el sector turístico, en el sector alimenticio, en el sector agroindustrial. El mismo Gustavo acaba de decir, es inaudito que en un país como Colombia
se importa el 70% de los alimentos cuando tenemos semejante cantidad de kilómetros cuadrados de territorio para cultivar. Pero más inaudito es que el presidente de Colombia, en uso de las 2 emergencias que acaba de pasar, le haya quitado el arancel a la importación de maíz, de frijol y de otros cereales que entran al país. Explíqueme en eso. ¿Cómo así pues? Queremos favorecer a la agroindustria nacional y al pequeño campesino de nuestros territorios que podrían cultivar frijol, arveja, maíz, etcétera, plátano inclusive, o lo ponemos a competir con el maíz que llega, con el trigo que llega, con la cebada que llega, con la arveja que llega, con la lenteja que llega del exterior a 0 arancel. Eso no es pensar en economía real y no es pensar en los colombianos, es pensar de nuevo en la bolsa de los inversionistas de capital. Esa reforma tributaria que habrá que hacerla, no sé cómo, habrá que hacerla para que cumpla los 3 mandatos fundamentales del Estatuto Tributario, que tenga progresividad, que tenga eficiencia, o sea, que sea realmente fácil de cobrar y que tenga equidad. No puede ser posible que un empresario colombiano tenga que pagar, por ejemplo, un panadero, compra el trigo y compra el huevo y compra la urea importados. Y entonces ahí en ese costo ya le clavaron los importadores, que no son chiquitos, nunca son chiquitos, ya le clavaron los sobrecostos. Pero una gran manufacturadora de alimentos industriales, ella sí puede traer directamente la urea y la levadura y el huevo y hasta la mantequilla sin aranceles y sin otros impuestos. Eso no es equitativo. Ahí es donde hay que discutir, ahí es donde hay que trabajar. Esos son los tipos de temas que los gremios tienen que ya empeñarse en discutir con el gobierno de tú a tú y sin llegar a los escritorios y a las salas de reuniones con esa actitud de que hay que saludar al parlamentario y al diputado y al concejal y al ministro porque son los más importantes y porque son los sabios de la tribu. Eso no es cierto. Eso se llama subdesarrollo mental, subdesarrollo cultural. Y ya estamos hartos de líderes que no han hecho sino mandarnos ese mensaje cifrado. Pidamos favores, pidamos favores, pidamos favores, a ver si de pronto nos hacen caso. Las cajas de compensación familiar son otro caso. Sí, que hay una disposición legal que lo impide. No lo impide. Yo he estudiado los estatutos y he estudiado el caso de las cajas. No lo impide. No tienen voluntad política las cajas. Así de ese tamaño es. No tienen voluntad política. Y si no, vamos a las cajas de compensación de aquí del Valle y les demuestro que hay afiliados trabajadores independientes que no son más que informalidad. Así que lo que pasa es que son menos del 1%, son el .03 o .04 de los afiliados. ¿Por qué no abrir eso? Para que entonces Gustavo Muñoz, que dijo el ejemplo, que llegan al andén y cogen la energía y pues hombre, si dejo de ser don nadie y comienzo a ser don Alberto afiliado a una caja, seguro que yo ya no me voy a pegar del andén. Ya comienzo a sentirme integrado en la sociedad, pero son las cajas de compensación las que nos pueden hacer ese tipo de trabajo. Y hay que volver a llamar a otra entidad que ahora está de moda porque su arzobispo la puso de moda, el arzobispo de Cali. Hay que llamar a la pastoral social de la iglesia, hay que llamar al nuncio apostólico, que se prefiere alinear con el gobierno que no con los pobladores y con los territorios. Hay que llamar a los directores de pastoral social de todo el país. Tienen una enorme capacidad de convocatoria, las pastorales sociales, para que ellas se conviertan en un brazo efectivo para irrigar a esos sectores de la informalidad económica. Gremios empresariales a trabajar con la dignidad de ser empresario, que no es el que está succionando la teta del Estado, sino trabajando aún a pesar y en contra del Estado mismo. Buenos días.
bulla, me encanta. Cada paso, en cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Transportes Especiales ACAR es una empresa que con 18 años de trayectoria cuenta con un amplio parque automotor y una plataforma tecnológica que se ajusta a las necesidades de sus clientes, garantizando la excelente calidad de sus servicios. Una empresa que vela por el bienestar y seguridad de sus empleados y usuarios, comprometida con el cuidado del medio ambiente y el futuro de nuestro país. Transportes Especiales ACAR, logística con sentido ambiental.